Imagina a un hombre que soportaba visiones aterradoras, completamente solo. Visiones tan abrumadoras que incluso los más fuertes habrían caído bajo su peso. Un hombre que, noche tras noche, se desplomaba con el rostro en la tierra, llorando y suplicando a Dios que no lo obligara a hablar de lo que había visto. Ese hombre era Jeremías, el profeta. Él no solo tuvo destellos del futuro, vio su versión más oscura, un futuro donde Jerusalén era destruida por completo, el templo reducido a cenizas, su pueblo llevado al exilio, rodeado de hambre y muerte, un futuro donde el cielo permanecía inquietantemente en silencio y la voz de Dios parecía perdida para siempre. Pero había algo que Jeremías nunca le dijo al pueblo, una visión oculta, una verdad que mantuvo enterrada en lo más profundo hasta el final. ¿Qué fue lo que realmente vio Jeremías en esas revelaciones tan angustiosas? ¿Cuál fue el secreto que silenció incluso al profeta conocido por sus lágrimas? ¿Qué aprendió en el momento más oscuro de su sufrimiento que cambió el rumbo de la relación de Dios con la humanidad? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu perspectiva sobre el dolor, la justicia y el verdadero significado de la esperanza. Quédate con nosotros hasta el final y descubre la verdad oculta detrás del dolor de Jeremías, sus cadenas y sus mensajes desde lo alto. Camina con nosotros por la vida de Jeremías, el hombre que cargó el sufrimiento de toda una nación y que, aunque fue apodado el profeta llorón, permaneció fiel a su llamado hasta el final, revelando verdades que pocos se atrevieron a creer. Jeremías provenía de un pueblo llamado Anatot, en el territorio de Benjamín, no muy lejos de Jerusalén. Su padre, Hilcías, era sacerdote, así que su infancia estuvo llena de tradiciones, ceremonias sagradas, enseñanzas del templo y el eco de las escrituras sagradas que llenaban su hogar. Pero la época en la que vivía estaba lejos de ser pacífica. Judá era gobernada por el rey Josías, un joven monarca que intentaba devolver al pueblo la adoración del único Dios verdadero tras años de decadencia espiritual y moral. Pero las amenazas estaban por todas partes, Egipto al sur, y más inquietante aún, Babilonia creciendo al este. En apariencia se hacían reformas, pero por debajo el malestar se acumulaba en silencio. Jeremías era apenas un adolescente, quizás aún no llegaba a los 20 años. No tenía idea del futuro que le esperaba. Solo era un muchacho con tareas comunes, ayudando en casa y aprendiendo las costumbres sagradas de su padre. Una mañana, mientras caminaba por los campos rumbo al pozo del pueblo, algo inusual ocurrió. Una extraña sensación lo envolvió. El viento se volvió más cortante, el aire más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, una voz llegó. No venía de un solo lugar, venía de todas partes, y a la vez, de ninguna. Antes de que comenzaras a vivir, ya te conocía. Antes de tu nacimiento, te elegí. Te he llamado para hablar a las naciones en mi nombre. Jeremías se quedó quieto, paralizado. El balde que llevaba se le escapó de las manos y rodó por la tierra seca. Su pecho latía con fuerza. ¿Quién habla?, murmuró, con los ojos buscando a su alrededor, lleno de pánico. Pero no había nadie. Solo el suave susurro de las hojas le respondió. La voz se volvió más firme, más poderosa. Jeremías, fuiste elegido antes de nacer. Te aparté para llevar mi mensaje, no solo a tu pueblo, sino a las naciones. Jeremías dio un paso atrás, llevándose las manos a la cabeza. Señor, por favor, no puedo hacer esto, balbuceó. Soy muy joven, no sé hablar, no sabría qué decirle a un gobernante, a un noble, ni siquiera a alguien de mi pueblo. Sus palabras eran temblorosas, escapando apenas entre respiraciones cortas, llenas de miedo. Pero Dios le respondió, firme, pero con ternura. No digas, soy solo un niño. Donde quiera que te envíe,
irás. Y lo que te diga que digas, lo dirás. No temas a nadie, porque yo estaré contigo y te protegeré. El rostro de Jeremías se sonrojó al sentir un calor extraño recorrerlo. Sus piernas fallaron y cayó al suelo. Pero Señor, ¿y si me odian por esto? ¿Y si quieren hacerme daño?, susurró. Entonces ocurrió algo. Sintió una mano invisible y suave presionando sus labios. El toque era cálido y vívido, como si el cielo mismo lo hubiera alcanzado. «He puesto mis palabras en tu boca», dijo la voz. «Hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos. Arrancarás y derribarás, destruirás y derrumbarás, pero también edificarás y plantarás». Estas palabras retumbaron en el pecho de Jeremías. Todo su cuerpo comenzó a temblar. En ese instante supo que su vida había cambiado para siempre. La responsabilidad comenzó a asentarse en su alma. No solo estaba llamado a llevar palabras de esperanza, sino también a advertir sobre el desastre que se avecinaba, a hablar de dolor y a suplicar que el pueblo volviera a Dios. Sería la voz de Dios en tiempos de oscuridad, de pie ante gobernantes, sacerdotes, falsos profetas e incluso frente a quienes más amaba. Desde la distancia, su madre lo llamó desde la puerta de su casa. «Jeremías, ¿dónde estás? Ven adentro. La comida está lista». Respiró profundo y se puso de pie, con las rodillas aún temblorosas. Se sacudió el polvo de la ropa y comenzó a caminar de regreso a casa. Sus pasos eran pesados, cargados por un solo pensamiento. ¿Cómo podía revelar tales verdades sabiendo que traerían dolor? Aún así, no tenía idea de cuán profundo sería ese dolor. Mientras seguía el estrecho sendero del pozo a su hogar, su corazón estaba lleno de preguntas. La voz que había escuchado esa mañana aún resonaba dentro de él, repitiéndose sin cesar. ¿Cómo se supone que voy a cargar con esto?, preguntó al viento, con la mirada fija en los campos abiertos. Para entonces, el sol ya comenzaba a ocultarse tras las colinas, pintando el cielo de dorados y rojizos suaves. Jeremías se desvió del camino hacia un lugar tranquilo, buscando dónde pensar, dónde respirar. Se sentó bajo una higuera, con la vista clavada en la tierra. Su pecho aún latía con energía nerviosa. «Señor, tengo miedo», admitió en un susurro, apenas más fuerte que el viento. «Sé que fuiste tú quien me habló», susurró Jeremías. «Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?» Un viento suave agitó el aire a su alrededor. El silencio se sentía pesado, como si contuviera la respiración, esperando. Entonces, la voz de Dios volvió a llenar el vacío. «Jeremías, ¿qué ves?». Sobresaltado, el joven levantó la cabeza. «Señor, parece una rama de almendro. Justo allí», dijo con duda, fijando la vista en una delgada rama que había aparecido como de la nada en medio del paisaje. «¿Has visto bien?», respondió la voz. «Yo estoy vigilando de cerca, listo para cumplir lo que he dicho». Jeremías no se movió. La imagen de la rama de almendro no era aleatoria, era un mensaje. Recordó que el almendro era de los primeros árboles en florecer, una señal de que la primavera se acercaba. Significaba que la palabra de Dios se cumpliría pronto, sin demora. Inhaló profundamente, intentando comprender, pero antes de poder asimilarlo, la voz volvió, esta vez más fuerte, más pesada. «Jeremías, ¿qué ves ahora?». Con miedo miró a su alrededor. Sus ojos se dirigieron al cielo. Lo que vio esta vez lo hizo retroceder. Una enorme olla hirviendo, derramándose, con su contenido ardiente inclinándose peligrosamente, lista para esparcirse por la tierra. Cubrió su rostro con los brazos. «Veo una olla hirviendo que se derrama desde el norte», dijo temblando. «Es aterradora, Señor». La respuesta de Dios fue firme, llena de significado.
La desgracia vendrá del norte, se extenderá sobre todos en esta tierra. Estoy convocando a los reinos del norte. Vendrán y cada uno colocará su trono a las puertas de Jerusalén. Se alzarán contra todos sus muros y contra cada ciudad de Judá. El pecho de Jeremías latía con fuerza. «Pero Señor, ¿qué hemos hecho para merecer esto?», clamó. «¿Por qué un castigo tan duro?». La respuesta fue como un golpe al corazón. «Porque mi pueblo me ha dado la espalda. Han quemado incienso a dioses falsos y se han inclinado ante lo que sus propias manos han fabricado». Jeremías presionó sus manos contra el pecho. Cada palabra lo atravesaba como una espada. Sabía de los pecados del pueblo, de los ídolos, de la corrupción, pero escuchar a Dios declarar su juicio con tanta claridad lo dejó profundamente conmovido. «Señor», preguntó con voz temblorosa, «¿qué se supone que debo hacer? ¿Cómo voy a decir estas cosas a personas que amo, a mis vecinos, a mis amigos, a mi familia?» La respuesta de Dios fue fuerte pero amable. «Prepárate, ponte de pie y di cada palabra que yo te dé. No les temas o sentirás aún más miedo al enfrentarlos». Jeremías inhaló con fuerza, intentando controlar la emoción que crecía dentro de él. «¿Y si se levantan contra mí?». «Escucha», dijo la voz, «desde hoy te hago como una ciudad con muros de acero, como una columna de hierro, una fortaleza de bronce. Estarás frente a los reyes de Judá, sus líderes, los sacerdotes y el pueblo de esta tierra». La garganta de Jeremías se cerró. El peso de todo lo hacía sentir muy pequeño. Pero incluso con la duda presente, algo invisible comenzó a levantarse dentro de él, una fuerza silenciosa. «Vendrán contra ti», dijo el Señor, «pero no triunfarán. Yo estoy contigo y te rescataré». El joven profeta cerró los ojos mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Ahora entendía que sus días estarían llenos de lucha, dolor y soledad, pero también entendía que no estaría solo. Cuando abrió los ojos, las visiones habían desaparecido. El paisaje volvió a la normalidad. El campo era solo un campo otra vez. El cielo, solo un manto azul. Pero el llamado que había recibido se había arraigado y su peso ya era parte de él para siempre. Se levantó lentamente, llenó sus pulmones de aire y comenzó a caminar de regreso. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos brillaba un fuego silencioso, el fuego de quien ha sido elegido. Y lo que había visto ese día era solo el comienzo. Días después, Jeremías caminaba por los angostos caminos de Jerusalén con la cabeza baja, el corazón hundido bajo el peso que llevaba. Desde aquella noche, el sueño lo había abandonado. El mensaje de Dios se repetía en su mente una y otra vez, como un tambor que no cesaba. «Se han alejado de mí, se inclinan ante dioses que no son reales». Al pasar por la plaza del pueblo, el aroma de incienso flotaba en el aire, pero no era incienso para el Dios de Israel. El perfume provenía de ofrendas hechas a ídolos, estatuas de madera y piedra que ahora se alzaban con orgullo incluso cerca del templo sagrado. Jeremías se detuvo cerca de una pequeña multitud reunida. Reían, bailaban y participaban en un ritual dedicado a dioses extranjeros. El profeta respiró hondo. Sabía que había llegado el momento. «Escuchen, pueblo de Israel», exclamó. «Esto dice el Señor». Su voz temblaba un poco, pero sus palabras eran firmes. «¿Qué mal encontraron en mí sus antepasados que decidieron alejarse y seguir cosas inútiles, volviéndose vacíos ellos también?» Las risas se apagaron, las cabezas se giraron, las conversaciones cesaron. «¿Quién es ese?», preguntó un hombre con túnica roja, confundido. «Es Jeremías, el hijo de Hilcías», murmuró una mujer a quienes tenía al lado. «Dicen que ve visiones». Jeremías dio un paso al frente.
Han olvidado al que sacó a sus antepasados de Egipto, al que los guió por el desierto, entre arenas, oscuridad y peligro. Uno de los comerciantes molesto gritó: ¿Y quién te dio derecho a hablarnos así? ¿Quién te hizo nuestro juez? El corazón de Jeremías latía con fuerza, pero se mantuvo firme. Fue el Señor, dijo. Él me llamó antes de que yo naciera. Él me dio esta misión. Luego, con la mirada fija, añadió: y les digo esto, se han alejado de la fuente de agua viva y han intentado llenar sus vidas con pozos rotos que no retienen ni una gota. Un silencio cubrió la plaza. Algunos lo miraban con desprecio, otros con inquietud. De pronto, un joven estalló en carcajadas. ¿Agua viva? ¿Cisternas? ¿Qué tonterías dice este muchacho?, gritó señalando directamente a Jeremías. Algunos más se unieron a la burla, riendo ruidosamente. La risa se propagó entre la multitud. Jeremías hizo una pausa y respiró hondo. Han sido infieles a Dios como una esposa que traiciona a su esposo, dijo con calma, pero con firmeza. ¿Así tratan al Señor? Persiguen ídolos, adoran a dioses extranjeros y luego van al templo diciendo que están a salvo, pero sus pecados no han cesado. Su voz se hizo más fuerte. Su rostro se enrojeció de emoción. Miró directamente a los ojos de quienes lo rodeaban. ¿Cuántos altares han construido en las colinas, bajo los árboles frondosos? ¿Cuántas veces han dado la espalda al Señor para servir a otros dioses? Una mujer mayor, envuelta en pañuelos de colores vivos, negó con la cabeza. «Este niño está maldiciendo nuestra tierra», murmuró. «Nos va a traer desgracia». Un hombre dio un paso adelante y gritó: «Siléncienlo antes de que provoque una catástrofe». Jeremías cerró los ojos un momento. El miedo se le metía en el pecho como una sombra, pero en su interior la voz de Dios volvió. «Habla, Jeremías, no te calles, mis palabras están en tus labios». El joven profeta alzó la cabeza. «Si no cambian su camino, la ruina vendrá, y pronto. No crean que este templo los protegerá mientras sigan viviendo con injusticia y adorando dioses falsos». De repente, una piedra voló y le rozó el hombro. Tropezó hacia atrás. «Déjanos en paz», gritó alguien. «Ya basta con tus amenazas», exclamó otro, con el rostro encendido de ira. Jeremías se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Su corazón latía desbocado mientras salía de la plaza. Las lágrimas le brotaron antes de poder contenerlas. Corrió hacia un lugar tranquilo cerca del valle de Hinnom y cayó de rodillas. «Señor», susurró, «estoy haciendo lo que me pediste, pero me odian por ello. Se burlan de mí, ignoran todo lo que digo». Entonces llegó la respuesta tierna de Dios. «No escucharán por ahora, Jeremías, pero sigue hablando. Cuando llegue el juicio, sabrán que entre ellos vivía un profeta». Jeremías respiró hondo, se secó las lágrimas del rostro y se puso de pie. Entendía que esto era solo el comienzo. Lo que dijo hoy sería el primero de muchos mensajes. Y su enojo apenas comenzaba. Antes de continuar, queremos pedir tu apoyo. Suscríbete al canal y dale like a este video. Eso nos ayuda a compartir más historias poderosas de la Biblia, como la de Jeremías, con quienes necesitan esperanza y guía. Sigamos ahora el camino de este profeta, una travesía llena de rechazo, soledad y un silencio del cielo que puso a prueba su corazón. Capítulo 4. Cuando el pueblo se aleja y el corazón se quiebra. Jeremías pasó por las puertas de la ciudad con los ojos bajos. Las palabras de Dios aún ardían dentro de él como fuego, pero cada día sentía más que hablaba al vacío. Se detuvo justo en la entrada principal de Jerusalén, donde los vendedores gritaban precios, los niños corrían riendo y los ancianos conversaban sobre comercio y política. Respiró hondo y alzó la voz. «Pueblo de Jerusalén, escuchen lo que dice el Señor.
Le dolía la garganta, pero no se detuvo. Recorran las calles, observen bien, busquen en cada plaza. Pueden encontrar siquiera a una persona honesta, alguien que viva con integridad. Si lo hacen, el Señor perdonará toda la ciudad. Algunos se detuvieron curiosos, otros lo miraron con fastidio. Un vendedor de frutas murmuró: «Ahí viene otra vez, el hijo del sacerdote, siempre trayendo malas noticias». Una mujer que acomodaba telas dijo entre dientes: «Solo habla de desgracias, espanta a todos los clientes». Pero Jeremías no se contuvo. «Esto dice el Señor, aunque digan, tan cierto como que vive el Señor, mienten. Sus palabras no valen nada. Sus manos están llenas de injusticia. Los ricos aplastan a los pobres, las viudas lloran en silencio, los niños quedan solos, y ustedes siguen viviendo como si nada pasara». Una voz se alzó entre la multitud: «Jeremías, estamos hartos de tus advertencias. ¿Por qué traería Dios destrucción sobre este lugar? Esta es su ciudad, su templo está aquí, sus sacerdotes sirven aquí». Jeremías fijó la mirada en el hombre. «No se engañen. El templo no los protegerá si sus corazones están llenos de maldad. Dios ve la verdad que hay dentro de cada uno». La multitud comenzó a alborotarse. Algunos estallaron en risas, otros gritaron insultos. «¡Estás loco!», gritó alguien. «¡Profeta del desastre! Ve a gritar tus tonterías a otro lado». Las rodillas de Jeremías se sentían débiles, el estómago le daba vueltas, la tristeza que cargaba se volvía física, retorciéndose dentro de él. Retrocedió unos pasos, pero una vez más la voz interior habló con fuerza. «Sigue hablando, Jeremías, no les temas, estoy aquí contigo». Respiró hondo y alzó la voz de nuevo. «Todos son culpables, desde el pobre hasta el poderoso. Incluso los sacerdotes y profetas mienten, fingiendo hablar en mi nombre. Prometen paz, paz». Pero la paz no se veía por ninguna parte. Una piedra voló hacia él y cayó a solo unos centímetros de sus pies. Jeremías la miró, luego miró los rostros enojados a su alrededor. Una anciana, con la voz temblorosa, gritó: «Vete, Jeremías, traes desgracia, tus palabras maldicen este lugar». Bajando la cabeza, Jeremías sintió las lágrimas correr por sus mejillas. «Señor», susurró, «¿por qué me duele tanto el corazón? ¿Por qué siento que me estoy partiendo en dos? Solo repito lo que tú me dijiste, pero me desprecian, me rechazan». En el silencio de su alma, el Espíritu de Dios habló, suave pero firme: «Hijo mío, sus corazones son tercos, duros como piedra, pero debes continuar. Su día de juicio se acerca». Jeremías se limpió el rostro con la manga de su túnica. Le ardían las mejillas y los ojos, pero siguió caminando por las calles. Al pasar junto a unos niños que jugaban cerca del muro exterior, uno comenzó a cantar en tono burlón: «Miren, es el profeta del desastre, la voz triste del juicio. Cuidado, o los maldice también». Los demás rieron fuerte. Sin mirar atrás, Jeremías siguió andando. El camino a casa en Anatot se sentía interminable. La soledad lo seguía como una sombra. De vuelta en su habitación, cayó de rodillas y hundió el rostro entre las manos. «Señor», lloró en voz baja, «¿cuánto tiempo más debo soportar este rechazo?». Afuera, la ciudad seguía su curso. La gente reía, comerciaba, gritaba precios, como si nada hubiera pasado, como si el mensaje de Dios no tuviera sentido alguno. Pero Jeremías sabía la verdad. Las burlas eran solo el comienzo. Su burla se estaba transformando en odio, y ese odio pronto se convertiría en persecución. Lo que comenzó con risas pronto terminaría en violencia. Esa mañana, las puertas del templo en Jerusalén estaban repletas. Peregrinos de todo Judá se habían reunido para ofrecer sacrificios y presentar ofrendas. El ambiente parecía sagrado, pero para Jeremías era una ilusión peligrosa.
Sus ojos se fijaron en los escalones que llevaban a la entrada del templo. Inspiró profundamente. Su corazón latía con fuerza. Las manos le sudaban por los nervios. Lo que estaba a punto de hacer pondría a prueba cada parte de él. Pero la instrucción de Dios había sido clara. Ve y párate en la entrada de mi casa y entrega este mensaje. Jeremías subió los escalones con paso firme. En la cima se detuvo, respiró hondo otra vez y habló en voz alta. Escuchen la palabra del Señor, todos los que entran por estas puertas para adorarlo. A su alrededor, la gente se detuvo. Las conversaciones cesaron. Las cabezas se giraron. La gente miraba. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, proclamó Jeremías. Cambien su conducta y sus acciones, y los dejaré permanecer en este lugar. Uno de los sacerdotes, un hombre llamado Azarías, frunció el ceño y se acercó. Jeremías, ¿qué crees que estás haciendo? Este no es momento ni lugar para esas palabras. Pero Jeremías continuó sin detenerse. No se dejen engañar por estas mentiras reconfortantes. El templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor está aquí. La multitud empezó a murmurar. Un hombre con túnica de lino preguntó en voz alta, ¿qué está tratando de decir? ¿Que el templo no nos protegerá? Jeremías se volvió hacia el altar y señaló directamente a los sacerdotes. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, se inclinan ante dioses extranjeros que ni siquiera conocen, y luego se presentan en este lugar sagrado diciendo, aquí estamos a salvo. El rostro de Azarías se puso rojo. Ya basta, bramó. Deshonras el santuario de Dios con tus palabras. Jeremías bajó un escalón y miró al sacerdote a los ojos. Hablas de santidad. ¿Qué santidad queda aquí? Han convertido la casa de Dios en un escondite de criminales. La multitud se agitó. Algunos se miraban con preocupación. Otros murmuraban con rabia. «¡Está insultando al templo!», gritó alguien. «Este hombre debe ser detenido», dijo otro con firmeza. Pero Jeremías se mantuvo firme. Piensen en Silo. Allí fue donde el Señor hizo habitar su nombre una vez. Pero miren lo que pasó cuando el pueblo se apartó de él. Lo mismo ocurrirá aquí, si no se vuelven ahora. Los sacerdotes se reunieron en una discusión acalorada. «Esto no puede continuar», susurró uno. «Está sacudiendo la confianza del pueblo en la adoración». «¿Y qué pasa si otros empiezan a repetir sus palabras mañana?», preguntó otro. «Podría causar caos, una crisis religiosa, incluso amenazar la paz del reino». Jeremías podía oír sus planes, pero se mantuvo firme. «Esto declara el Señor, traeré desastre sobre esta ciudad. Quien lo escuche temblará de miedo». El patio del templo quedó en silencio. La ira se transformó en inquietud. El temor comenzó a reflejarse en los rostros que antes se mostraban desafiantes. Azarías se inclinó hacia otro sacerdote y murmuró: «No podemos permitir que esto continúe. Debemos hablar con los demás. Hay que tomar una decisión sobre este joven». Jeremías descendió lentamente los escalones con la mirada baja. Podía sentir las amenazas envolviéndolo como una nube de tormenta. Mientras avanzaba por las estrechas calles, las miradas se sentían como flechas, los susurros flotaban a su alrededor. Algo estaba comenzando, algo oscuro. Al llegar a casa cayó de rodillas sobre el suelo de piedra. «Señor», oró, «¿qué viene ahora? ¿Hasta cuándo continuará esto?». Y la respuesta llegó fría y certera, como la brisa nocturna. «Se opondrán a ti, Jeremías, pero no triunfarán. Yo estoy a tu lado». Los planes para silenciarlo ya habían comenzado. El estrés de los últimos días aún pesaba en el pecho de Jeremías. Desde su valiente desafío en el templo, algo había cambiado. La ciudad se sentía más fría.
La gente lo miraba con sospecha. Notaba murmullos en las esquinas, puertas que se cerraban al pasar. Decidió dejar Jerusalén y regresar a Anatot. Anhelaba silencio, aire limpio y un poco de distancia del ambiente tenso de la ciudad. Al llegar, los senderos polvorientos lo recibieron, junto con las sencillas casas de piedra y los campos abiertos donde alguna vez jugó de niño. Por un momento, una leve calma lo envolvió, pero desapareció enseguida. Al acercarse a la casa de su padre Hilcías, escuchó voces, tonos bajos, susurrantes. Jeremías, está justo ahí. Tenemos que actuar pronto, antes de que cause más daño a nuestra tierra. Se quedó paralizado. El corazón le latía con fuerza. Se giró de golpe, pero los hombres ya habían desaparecido por un callejón. Intentando ignorarlo, continuó. Al entrar en la casa, su madre le dio una sonrisa forzada. «Hijo», dijo con dulzura, «por favor, ten cuidado, no salgas mucho. La gente está molesta por lo que has estado predicando». «Madre», respondió Jeremías, mirándola a los ojos, «solo digo lo que Dios me ha dado para decir». Desde la otra habitación, Hilcías salió. Su expresión era seria. «Jeremías», dijo en voz baja, «a veces es mejor guardar silencio, no provoques más de lo necesario». Jeremías bajó la mirada y suspiró. Más tarde, ya solo en su habitación, se arrodilló en el suelo. «Señor», oró, «¿qué está pasando? ¿Por qué hasta aquí se siente tan peligroso? Incluso en mi propio pueblo». El Señor respondió, no con una visión, sino con un mensaje directo a su espíritu. «Jeremías, te lo he mostrado, te revelé sus planes. Los hombres de Anatot están conspirando para acabar con tu vida. Dijeron, deja de hablar en nombre del Señor o lo mataremos nosotros mismos». Los ojos de Jeremías se abrieron de par en par, horrorizado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se levantó de un salto y corrió hacia la ventana, mirando hacia la calle. Escaneó el camino, buscando cualquier señal de peligro. Su mente corría. Mis vecinos, los hombres con los que crecí, incluso mis propios parientes. A la mañana siguiente, se levantó temprano y salió de la casa. Caminó hacia el campo abierto fuera del pueblo. Necesitaba espacio, necesitaba pensar. Al pasar junto a unos hombres que conversaban al borde del camino, escuchó a uno murmurar, «Será fácil. Cuando esté solo nos encargaremos de él», susurró una voz. Otro respondió con frialdad, «Nadie lo va a extrañar. Solo causa problemas». Los puños de Jeremías se cerraron. Los ojos le ardían de lágrimas, pero se negó a agachar la cabeza. En los campos cayó de rodillas. «Señor», clamó, «¿cómo puedo cargar con este dolor? Son mi gente, mi hogar, mis amigos de la infancia, y ahora quieren matarme». Entonces la voz de Dios regresó, pero esta vez cargada de juicio. «Mira», dijo el Señor, «yo me encargaré de los hombres de Anatot. Su castigo se acerca. Sus jóvenes caerán a espada. Sus hijos pasarán hambre. Nadie sobrevivirá. Ellos planearon el mal contra ti, mi mensajero escogido». Jeremías hundió el rostro en la tierra y lloró como un niño con el corazón roto. «Pero Señor», sollozó, «son los míos, mi aldea, mi familia, mi pueblo». Dios no respondió. Su decisión ya estaba tomada. Cuando Jeremías volvió a casa, su madre lo miró con preocupación. «¿Estás bien, hijo mío?» Él simplemente asintió. No salió palabra alguna. La herida de la traición, especialmente de quienes uno ama, duele más que cualquier enemigo. Esa noche, acostado en su pequeña cama en Anatot, Jeremías miraba al techo y se preguntaba, ¿cuántos de los que dormían cerca estarían pensando en cómo quitarle la vida? Pero ese dolor no sería el último. El sueño apenas llegó. Sus ojos estaban hinchados, la garganta apretada.
y el peso del rechazo de su propio pueblo seguía oprimiéndolo como una piedra. Permanecía despierto, con una sola pregunta rondándole la mente. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tengo que sufrir así? Solo he hecho lo que me pediste, y lo único que recibo son amenazas, insultos, y ahora un plan para matarme de parte de quienes crecieron conmigo. Al amanecer, salió de la casa en silencio. Caminó lejos, hasta llegar a un rincón escondido del campo, su refugio de la infancia, su lugar de paz. Allí cayó de rodillas, con el rostro pegado a la tierra húmeda. «Señor», lloró con la voz temblorosa, «¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué los traidores viven en paz?» Una brisa suave pasó, pero el silencio a su alrededor era ensordecedor. «Tú los plantas y ellos florecen», continuó. «Crecen fuertes y dan fruto, pero yo solo siento dolor. Incluso los que planean matarme caminan sonrientes, como si nada pudiera tocarlos». Lloró sin contenerse. «Señor», suplicó, «llévalos como ovejas al matadero. Señala su día de juicio, porque ya no puedo más». Entonces la voz de Dios respondió, firme pero penetrante: «Si te cansas corriendo con hombres, ¿cómo competirás contra caballos? Si tropiezas en tierra segura, ¿cómo resistirás entre las espinas del Jordán?». Jeremías tragó saliva, comprendió el peso de ese mensaje. «Si crees que el dolor que has sentido hasta ahora es pesado», dijo el Señor, «prepárate, lo que viene pondrá a prueba aún más tu fuerza». Jeremías inhaló profundamente, intentando contener las lágrimas. «Pero Señor», susurró, «¿qué más puede pasar? Ya perdí a mis amigos. Mis vecinos no quieren saber nada de mí. Incluso mi familia se ha alejado. Los sacerdotes me odian y el pueblo se burla, me llama loco». Dios respondió, pero no con consuelo. «Te daré fuerzas, pero escucha bien. Caminarás este camino solo, no te casarás, no tendrás hijos. Tu vida será una señal para los demás, tu dolor será un mensaje. Serás una advertencia viviente». Esas palabras lo golpearon con fuerza, como piedras sobre la espalda. Con los ojos llenos de lágrimas, Jeremías gritó: «Maldito sea el día en que nací, que se olvide el día en que mi madre me dio a luz. ¿Para qué vine al mundo si solo me espera dolor, rechazo y vergüenza?». Durante un rato, sus palabras solo hicieron eco en el silencio. Pero entonces, en la misericordia de Dios, llegó una respuesta suave, un destello de esperanza. «Si vuelves a mí, te restauraré. Estarás en mi presencia. Si logras distinguir lo verdadero de lo inútil, hablarás en mi nombre. Vendrán a ti, pero no debes seguir sus caminos». Jeremías se limpió el rostro con las manos polvorientas. «Señor, aunque no dejen de caer mis lágrimas, aunque el dolor aumente, seguiré adelante, porque tú estás conmigo, aunque todos los demás me den la espalda». Y así se puso de pie, tembloroso, agotado. Pero por dentro algo era más fuerte. Su propósito se había renovado. Pero la gente no lo veía así, solo veían a un hombre que siempre lloraba. Y pronto un nombre comenzó a circular por los callejones estrechos y las calles abarrotadas de Jerusalén, un nombre que lo acompañaría para siempre: el profeta llorón. Los niños se reían al verlo pasar. Los adultos señalaban al cruzarse con él. Los líderes de la ciudad se reunían en secreto, planeando cómo silenciarlo de una vez por todas. Jeremías alzó la vista al cielo y respiró. «Si servirte significa cargar con esta tristeza», dijo en voz baja, «entonces lo acepto». Pero sus lágrimas estaban lejos de terminar. El ambiente en Jerusalén se volvía más oscuro. Los susurros se convertían en murmullos de miedo. Las burlas eran más hirientes. Y en cada lugar al que iba, Jeremías lo sentía. La gente decía: «Ha ido demasiado lejos. No podemos permitir que siga sembrando temor». Con la mirada en el suelo,
Jeremías se dirigió a la casa del alfarero. Dios le había dado una nueva misión, una que comenzaría con una imagen poderosa. Al llegar, encontró al alfarero trabajando. Sus pies hacían girar la rueda y sus manos ásperas moldeaban suavemente el barro blando. Jeremías observaba en silencio. En manos del alfarero, la vasija se deshizo de pronto. Sin detenerse, el hombre reunió el barro, lo apretó y comenzó a darle forma nuevamente. En ese momento, la voz de Dios se despertó suavemente en el corazón de Jeremías. ¿No puedo tratarte como lo hace este alfarero, casa de Israel? Así como el barro reposa en sus manos, así estás tú en las mías. Jeremías inhaló hondo, sintió que las lágrimas regresaban, pero las contuvo. Ahora comprendía lo que debía hacer. A la mañana siguiente, Jeremías se levantó temprano y tomó una vasija nueva de barro. En silencio, caminó por las calles de la ciudad hasta llegar al valle de Hinnom, un lugar desde hacía mucho asociado con la adoración a ídolos y sacrificios de niños. Allí reunió a algunos ancianos y líderes de la ciudad. «Escuchen la palabra del Señor», dijo con firmeza. «Gobernantes de Judá, pueblo de Jerusalén, esto declara el Señor Todopoderoso. Estoy a punto de traer un desastre tan grande sobre este lugar que quien lo escuche quedará horrorizado». Los hombres se miraron entre sí. Uno murmuró por lo bajo: «Ya empieza otra vez, siempre predicando calamidades». Pero Jeremías no se detuvo. «Me han abandonado», dijo. «Han profanado esta tierra, queman incienso a dioses extranjeros, han derramado sangre inocente en este valle». Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz se mantenía firme. Alzó la vasija de barro por encima de su cabeza. «Esto dice el Señor», declaró. «Así como se rompe esta vasija, así quebraré a este pueblo y a esta ciudad sin posibilidad de reparación». Y con eso arrojó la vasija al suelo. Se hizo añicos en 1000 pedazos, el sonido retumbando por el valle como un trueno. Los hombres retrocedieron sobresaltados. Un sacerdote gritó: «Esto es una ofensa. Se atreve a maldecir Jerusalén públicamente». Otro hombre, con el rostro rojo de furia, dio un paso hacia Jeremías. «Si no lo detenemos, va a volver loco al pueblo». Pero los ojos de Jeremías ardían con convicción. «Solo digo lo que Dios me ordena. Este juicio no es mío. Sin arrepentimiento, la destrucción es segura». Al regresar hacia la ciudad, Jeremías tomó una calle concurrida. Un grupo de niños lo vio y comenzó a imitar su voz en tono de burla. «Esto dice el Señor: desgracia, la muerte viene», cantaban en tono de juego. Las risas llenaron el aire. Uno de los vendedores escupió al suelo mientras Jeremías pasaba. «Lo único que trae es desgracia», dijo. «Su nacimiento fue una maldición». Jeremías mantuvo la vista en el suelo, pero cada burla, cada palabra cruel, cada risa hiriente lo atravesaban como cuchillos afilados. Esa noche, de vuelta en casa, se acurrucó de lado, agotado por el peso de todo. «Señor, ¿cuánto tiempo más estará mi vida llena solo de tristeza y rechazo?», susurró Jeremías. Pero la respuesta de Dios llegó firme e implacable. «Levántate, Jeremías, tu tarea no ha terminado. El pueblo aún no ha escuchado lo peor». Al día siguiente, al cruzar el bullicioso mercado, Jeremías notó a un grupo de hombres que venía hacia él con miradas amenazantes. Se acercaron, rodeándolo. Uno de ellos, con la voz cargada de furia, gruñó: «¿Crees que puedes hablar así y salir impune? Ya tuvimos suficiente de tus advertencias. Es hora de que pagues por ellas». Antes de que Jeremías pudiera decir una palabra, una mano lo agarró del brazo y un puño lo golpeó en el rostro. Cayó al suelo. Algunos transeúntes miraron de reojo sin reaccionar. Algunos incluso sonrieron.
El dolor de las palabras se había convertido en el dolor de los golpes. La sangre le llenó la boca con un sabor amargo. Tenía los labios rotos, un ojo se le hinchaba, el estómago le dolía y cada respiración era un esfuerzo. Apenas podía mantenerse en pie cuando lo arrastraron hacia la puerta de la ciudad. «Terminemos con esta locura ya», gritó Pashur, el sacerdote encargado de la seguridad del templo, empujándolo con fuerza. Una multitud comenzó a reunirse, los niños señalaban y se reían, las mujeres miraban con desaprobación, los hombres murmuraban juicios duros. Pashur se detuvo en la puerta superior de Benjamín, uno de los lugares más transitados de la ciudad. Todos pasaban por allí. Nadie podría ignorar lo que estaba por ocurrir. Con un movimiento brusco, ordenó a los guardias que ataran a Jeremías a un poste de piedra. Las cuerdas le cortaban la circulación en las muñecas. «Escucha bien, Jeremías», gritó Pashur con voz colérica. «Has sembrado miedo, alterado la paz, insultado el templo y desafiado a los líderes de Judá. Ahora verás lo que les pasa a los alborotadores en esta ciudad». Antes de que Jeremías pudiera responder, llegó el primer golpe, una bofetada brutal que le hizo girar la cabeza. La multitud aclamó. «¡Dale otra! ¡Enséñale respeto!», gritó un hombre. Pashur continuó con un puñetazo en el estómago. Jeremías se dobló, sin aliento. Otro guardia le dio una patada en las piernas, haciéndolo caer. Aún así, con la vista borrosa y la respiración entrecortada, Jeremías reunió fuerzas para hablar. «Pashur», dijo con voz débil, «el Señor te ha dado un nuevo nombre. Ya no serás Pashur. A partir de ahora te llamarás Magor Misabib, terror por todos lados». La multitud quedó en silencio. La gente se miraba entre sí, confundida, sin entender qué significaba ese nuevo nombre. Pashur, ahora ardiendo de humillación y rabia, escupió junto a Jeremías. «Llévenselo, enciérrenlo en el cepo», ordenó Pashur. «Veamos mañana si aún se atreve a predicar». Arrastraron a Jeremías y lo forzaron a un cepo público, sus brazos y cuello ajustados entre vigas de madera. Lo dejaron allí, expuesto al sol abrasador durante el día y al aire frío por la noche. Pero lo peor era la humillación. Durante todo el día la gente pasaba y le lanzaba burlas como piedras. «Ahí está, el profeta del terror. ¿Dónde está tu Dios ahora, Jeremías?», se burló un hombre. «Tal vez mañana traigas un mensaje de paz en vez de desgracias», se rió otro. Los niños le arrojaban frutas podridas y piedrecitas. Algunos le escupían. Los músculos de Jeremías palpitaban, sus extremidades estaban entumecidas por la posición incómoda. Le ardían los ojos. La garganta estaba tan seca que apenas podía susurrar. Cuando finalmente cayó la noche y las calles quedaron vacías, lloró. «Señor, me engañaste, y yo me dejé engañar. Me dominaste y me rendí. Ahora se burlan de mí todos los días», murmuró. «Solo recibo desprecio». El silencio de la noche amplificaba su dolor. «Cada vez que hablo grito advertencias de destrucción, y tu mensaje solo me ha traído vergüenza y burla». Cerró los ojos con fuerza tratando de contener los sollozos, pero fue inútil. «Pensé en quedarme callado», admitió. «Quise dejar de hablar en tu nombre, pero era como fuego atrapado en mis huesos. Intenté contenerlo, de verdad lo intenté, pero no pude». Las lágrimas corrían libremente por su rostro, ya no escondía su llanto. «Señor, escucho los susurros. Viene el terror, entréguenlo, acúsenlo. Incluso mis amigos más cercanos esperan que falle. Dicen, tal vez caiga en una trampa. Entonces lo venceremos y nos vengaremos». La quietud de la noche hacía que la traición doliera aún más. Al amanecer, los guardias llegaron y lo desataron. Jeremías cayó al suelo, apenas podía moverse, con cada parte de su cuerpo adolorida. Pashur se acercó con una sonrisa burlona. «Entonces, Jeremías», dijo con desprecio,
¿Has aprendido la lección? ¿Listo para cerrar esa boca maldita? Jeremías levantó la cabeza con esfuerzo. Su voz era áspera pero firme. «Pashur», murmuró, «tu juicio se acerca». Mientras cojeaba de regreso a casa, cada paso estaba cargado de dolor, humillación y una soledad abrumadora. Dentro de su pequeño hogar volvió a caer al suelo. Con el rostro pegado a la tierra, rodeado de sangre y lágrimas, susurró: «Maldito sea el día en que nací, maldito el día en que mi madre me dio la vida». Y la profundidad de su tristeza apenas comenzaba a revelarse. Su cuerpo aún llevaba los moretones, la espalda le latía de dolor, sus muñecas estaban en carne viva por las cuerdas, sus ojos pesaban por la tristeza. Pero el llamado no había terminado. La vida en Jerusalén continuaba como si nada pasara. Las celebraciones llenaban las calles y los falsos profetas vagaban entre la multitud, proclamando mensajes reconfortantes de esperanza y prosperidad. El más celebrado de todos era Hananías, hijo de Azur. Ese día el patio del templo estaba repleto de gente. Las voces resonaban por todas partes, mezcladas con el aroma del incienso y el ruido de animales preparados para el sacrificio. Jeremías avanzaba lentamente entre la multitud. Como siempre, su presencia incomodaba. La gente se movía, murmuraba al verlo pasar. Hananías estaba de pie, orgulloso, sobre una pequeña plataforma elevada. Su voz era fuerte, su tono lleno de seguridad. «Esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel», proclamó. «En solo 2 años romperé el yugo del rey de Babilonia. Todo lo que Nabucodonosor se llevó de la casa del Señor será devuelto. Todos los cautivos regresarán. La paz viene. La victoria está cerca». Los vítores llenaron el aire. La gente sonreía. Por fin escuchaban lo que tanto deseaban, algo que consolaba. Jeremías se detuvo, fijando sus ojos en Hananías. Respiró hondo y habló, con voz temblorosa pero firme. «Amén, que así lo haga el Señor, que cumpla lo que has dicho y devuelva al pueblo y los tesoros del templo». Siguió un breve silencio. Miradas curiosas cruzaron la multitud. Jeremías dio un paso al frente. «Pero escúchame ahora, Hananías, y todos ustedes, escuchen», dijo Jeremías con voz firme. «Los profetas que vinieron antes que tú y yo siempre advirtieron sobre guerra, desastre y peste en muchas tierras y grandes naciones. Si un profeta habla de paz, solo cuando se cumple sabremos que fue verdaderamente enviado por el Señor». El rostro de Hananías se oscureció. Avanzó furioso hacia Jeremías. Luego, con un movimiento brusco, arrancó el yugo de madera de los hombros de Jeremías, el mismo que él llevaba como señal del juicio de Dios, y lo rompió frente a todos. El crujido de la madera astillada retumbó como un trueno. «Esto dice el Señor», gritó Hananías, mirando fijamente a Jeremías. «En 2 años romperé el yugo del rey de Babilonia». La multitud rugió en aprobación. Algunos aplaudieron, otros comenzaron a bailar. Jeremías permaneció inmóvil. Con la cabeza baja, no dijo nada. En silencio, se dio la vuelta y se alejó. Mientras caminaba solo, la voz de Dios volvió a él una vez más. «Ve y dile a Hananías, esto digo yo, has roto yugos de madera, pero ahora los reemplazaré por yugos de hierro. Esto declara el Señor de los ejércitos celestiales. Pondré un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones, obligándolas a servir a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Incluso los animales salvajes lo obedecerán». El sudor le corría por el rostro a Jeremías mientras regresaba al patio del templo. Esta vez sus palabras salieron afiladas e inquebrantables, como una espada cortando mentiras. «Hananías, escúchame ahora», declaró Jeremías. «El Señor no te envió, y sin embargo, has hecho que este pueblo crea en mentiras. Y por eso, esto dice el Señor, estoy a punto de quitarte de esta tierra.
morirás este mismo año porque predicaste rebelión contra el Señor. Un silencio pesado se apoderó de la multitud. Ananías intentó sostener la mirada de Jeremías, pero su rostro palideció. La sonrisa confiada desapareció de sus labios. Algunos soltaron risas nerviosas, pero la mayoría dio un paso atrás, de repente asustada. En los días que siguieron, la ciudad se llenó de tensión. Todos hablaban de Ananías, y tal como Jeremías había advertido, antes de que terminara el año, Ananías cayó enfermo y murió. La noticia se esparció rápidamente como fuego por las calles de Jerusalén. A solas en casa, Jeremías se sentó en silencio, mirando la pared. Su mente repasaba cada detalle. «Señor», susurró, «decir la verdad tiene un precio, a veces incluso la vida misma. ¿Cuánto más tendré que vivir así?». Pero el cielo no respondió. Sabía que esto no era el final, solo otra vuelta en una misión larga y difícil, y su mayor prueba aún estaba por llegar. A la mañana siguiente Jeremías salió de casa. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Caminaba arrastrando los pies, exhausto. Las calles aún estaban en calma a esa hora, pero por dentro sus pensamientos rugían como tormenta. El recuerdo de la muerte de Hananías seguía pesando en su pecho como una piedra. «Señor», susurró mientras caminaba, «¿hasta cuándo seré el portador del dolor?». Entonces de pronto la voz de Dios irrumpió en su mente, clara, cortante, como un relámpago en cielo despejado. «Jeremías, no debes casarte, no tendrás hijos en esta tierra». Jeremías se detuvo. La brisa tiraba suavemente de su túnica. Por un momento creyó haber escuchado mal. «Señor, ¿qué dijiste?», preguntó con voz temblorosa. Pero la respuesta de Dios fue clara y dolorosa. «En este lugar no se celebrarán bodas, no nacerán hijos que traigan alegría. El sufrimiento está cerca, hijos e hijas morirán por enfermedad, hambre y guerra». Un escalofrío recorrió a Jeremías. Se cubrió el rostro con las manos. Desde niño había soñado con una familia, con una esposa que compartiera su carga, con hijos corriendo y riendo por las calles de Anatot. Pero ahora ese sueño le había sido arrebatado. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí?», lloró, cayendo de rodillas sobre el polvo del camino. Pero la voz de Dios continuó, firme e implacable, cada palabra golpeando como martillo sobre piedra. «No asistas a bodas, ni a funerales, ni a celebraciones», dijo el Señor, «porque he quitado de este pueblo el sonido del gozo y la risa, los cantos de novios y novias». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Jeremías. «Entonces viviré solo, completamente solo», susurró. Se dio la vuelta y caminó a casa como un hombre que lleva una montaña sobre la espalda, con la mirada perdida, los hombros caídos y el corazón lleno de tristeza. En el camino pasó junto a un grupo de jóvenes. Uno sonreía tímidamente a una chica, mientras otros afinaban instrumentos para una boda que tendría lugar esa misma noche. Jeremías se detuvo, observando en silencio desde lejos. «Esa nunca será mi vida», pensó, con los ojos ardiendo. Esa noche, el sonido de la música y del baile llegaba desde lejos, mientras Jeremías permanecía sentado en un rincón de su pequeña habitación. La oscuridad se sentía más pesada de lo normal. «Señor», susurró, «¿acaso la alegría vendrá también para mí?». No hubo respuesta. En los días siguientes, el dolor se hizo más profundo. Nadie lo invitaba a ningún lado. Los pocos amigos que le quedaban se alejaron. Incluso sus parientes dejaron de visitarlo. Ahora la gente lo llamaba el hombre triste, el profeta que llora, sin esposa, sin hijos, sin celebraciones, solo duelo, soledad y mensajes de juicio.
Una noche, justo antes del amanecer, Jeremías se arrastró hasta un lugar solitario en el campo y alzó la vista hacia las estrellas. «Señor», lloró, «tú eres mi fuerza, mi refugio, pero mi corazón está roto. No tengo a nadie, ningún abrazo, ninguna voz que consuele, solo a ti». Su voz se quebró en sollozos. La soledad pesaba como cadenas de hierro sobre él. Pero Dios solo respondió con una verdad. El camino de Jeremías estaba lejos de terminar. Y tristemente, la soledad que sentía ahora era solo el comienzo. Se acercaba un vacío aún más profundo, uno que iría más allá de su hogar y llegaría a lo más hondo de su alma. Y la soledad no sería solo emocional. El calor quemaba su piel. El sol ardía sobre él y el sudor le corría por el rostro mientras caminaba lentamente por los caminos secos de Judá, con un cinturón de lino ajustado firmemente a la cintura. Dios le había dado una instrucción extraña, como ninguna antes. «Toma un cinturón de lino, úsalo, pero no lo laves». Al principio, Jeremías estaba confundido. «¿Un cinturón, Señor? ¿Qué significa esto?», preguntó, sosteniendo la tela áspera entre sus manos. Pero la respuesta de Dios fue clara. «Este cinturón es un símbolo, una lección que Judá verá con sus propios ojos». Y Jeremías obedeció. Durante días lo llevó puesto, la tela rozándole la piel bajo el calor del verano. Caminaba por Jerusalén con él atado al cuerpo, ignorando las miradas, los susurros y las voces burlonas. «Ahí va otra vez, mírenlo». «Ahora presume algún traje raro nuevo», se mofó alguien. Las risas le siguieron. Otros ni siquiera se molestaban en mirarlo. Pero Jeremías entendía que este mandato tenía un significado más allá de las apariencias. Un día, mientras oraba profundamente, Dios volvió a hablar. «Levántate, Jeremías, ve al río Éufrates. Esconde allí el cinturón entre las grietas de las rocas». Los ojos de Jeremías se agrandaron. «¿El Éufrates? ¿Tan lejos, Señor?». La respuesta fue firme y definitiva. «Ve». Sin dudar, Jeremías comenzó el viaje. El camino era largo y agotador. El polvo le llenaba la garganta y las colinas empinadas ralentizaban su paso. Aún así, continuó. Cuando finalmente llegó a la orilla del río, se detuvo. El Éufrates fluía oscuro y ancho. El aire olía a tierra húmeda y hojas podridas. Arrodillándose junto a las rocas, Jeremías tomó el cinturón y lo metió en una grieta profunda y húmeda. «Ya está», susurró, aunque aún no comprendía del todo. Luego, cansado pero obediente, emprendió el regreso a Jerusalén. Pasaron semanas. Entonces, sin aviso, la voz de Dios volvió. «Jeremías, regresa al Éufrates, encuentra el cinturón que escondiste». Jeremías exhaló con fuerza. Tomó su mochila de viaje y, aunque su cuerpo estaba exhausto, obedeció. Ese segundo viaje se sintió aún más eterno. Cuando llegó al río, sus dedos temblaban mientras escarbaba entre las rocas. Finalmente, lo encontró. Pero la vista le partió el corazón. El cinturón estaba arruinado. La tela estaba rota, mohosa, manchada más allá de todo reconocimiento. Se deshacía al tocarla. «Está arruinado, Señor», susurró. «No sirve para nada». Y la voz de Dios llegó poderosa y clara. «Asimismo destruiré el orgullo de Judá y la arrogancia de Jerusalén. Este pueblo, que debía estar unido a mí como este cinturón a tu cintura, se ha echado a perder y se ha vuelto inútil. Ya no reflejan quién soy yo». Jeremías cayó de rodillas con los ojos llenos de lágrimas. «Señor, no escuchan, y ahora ni siquiera ven lo perdidos que están». Con el cinturón podrido en sus manos, emprendió el largo viaje de regreso. Cada paso se sentía más pesado. El cinturón se había convertido en una señal. La podredumbre como advertencia. Un símbolo de todo lo que estaba por derrumbarse.
Cuando Jeremías entró a la ciudad, llevando el paño arruinado y caminando lentamente, las cabezas se giraron, los susurros se hicieron más fuertes. Ahí viene el profeta del terror, ahora agitando un trapo sucio. Un hombre gritó desde su puesto: ¿Y ahora qué, Jeremías? ¿Vas a maldecirnos con tu cinturón podrido? Jeremías se detuvo, inhaló lentamente y respondió con voz temblorosa pero firme: Este cinturón no vale nada, y ustedes tampoco, si no cambian su forma de vivir. La multitud estalló en risas y siguió su camino. Pero en lo profundo, Jeremías sentía el peso del mensaje aplastarle el pecho. El tiempo de los símbolos estaba terminando. Pronto, la realidad hablaría más fuerte que cualquier señal. El hedor de madera quemada y cuerpos en descomposición llenaba las calles de Jerusalén. El suelo temblaba bajo el golpeteo de los tambores de guerra babilónicos y el estruendo de las máquinas de asedio contra los muros de la ciudad. El miedo estaba en todas partes. Los niños sollozaban en las esquinas de casas en ruinas. Las madres abrazaban a sus pequeños, llorando en silencio. Los hombres se quedaban quietos, mirando hacia el horizonte con ojos vacíos. En medio de todo eso, Jeremías estaba tras las rejas en el patio de la guardia del palacio. Su cabello estaba enredado, su rostro demacrado y lleno de moretones después de semanas de encierro, encarcelado por orden del rey Sedequías. Desde su celda, Jeremías escuchaba todo: los gemidos de los hambrientos, los gritos de los soldados y los lamentos de quienes perdían la esperanza. Una mañana, el rey mismo vino a verlo. Jeremías, dijo, con voz cansada y los ojos oscuros por tantas noches sin dormir: ¿hay alguna palabra del Señor? La voz de Jeremías era débil pero firme. Sí, respondió, la hay. Hizo una pausa y luego continuó: serás entregado en manos del rey de Babilonia. Sedequías se estremeció y desvió la mirada, incapaz de sostener los ojos de Jeremías. ¿Por qué siempre dices eso?, preguntó el rey. ¿Por qué no puedes hablar algo esperanzador como los otros profetas? Jeremías inhaló profundamente. Porque eso es lo que dice el Señor, respondió. Solo puedo hablar la verdad que Él me da. Sedequías se dio la vuelta y se marchó en silencio, dejando una vez más a Jeremías solo. Los días que siguieron fueron aún más oscuros. La comida casi se había acabado. La gente escarbaba entre basura esperando encontrar sobras. Las familias, desesperadas por sobrevivir, comenzaban a hacer cosas demasiado dolorosas para imaginar. Una tarde, Jeremías oyó pasos apresurados. Era Baruc, su amigo leal y escriba, que había logrado acercarse a la celda. Jeremías, susurró mirando a todos lados, los rumores se esparcen. La ciudad está al borde del colapso. No queda comida. Algunas madres... Su voz se quebró. Algunas están matando a sus propios hijos, solo para comer. Jeremías cerró los ojos, todo su cuerpo temblaba. Las lágrimas cayeron sin control. Está ocurriendo, dijo entre dientes apretados, todo lo que les advertí. Y entonces, en medio de ese momento sin esperanza, Dios habló otra vez. Su voz fue inesperada, pero clara. Jeremías, pronto vendrá tu primo Hanamel. Te pedirá que compres su campo en Anatot, porque tú eres el siguiente en la línea para redimirlo. ¡Cómpralo! Jeremías se quedó atónito. Señor, ¿comprar un terreno ahora? Con la ciudad cayendo. Durante un sitio. Pero la voz de Dios respondió con firmeza. Esto es una señal, un testimonio, una promesa. Un día las casas serán reconstruidas, los campos se sembrarán, el pueblo regresará. Y tal como el Señor lo había dicho, unos días después, Hanamel vino al patio de la prisión con la oferta. «Primo», dijo Hanamel, «necesito que compres mi campo en Anatot. Tú tienes el derecho de redimirlo y debo venderlo».
Los ojos de Jeremías se llenaron de lágrimas mientras asentía. Aunque estaba encarcelado, aunque la ciudad se tambaleaba al borde del colapso, reunió los pocos recursos que tenía y se aseguró de que la compra se realizara correctamente de manera abierta y oficial. Baruch, dijo, redacta el contrato, cuenta la plata, trae testigos. Todo debe quedar registrado. Los documentos legales fueron sellados y colocados en un jarro de barro para preservarlos para el futuro. Jeremías entonces alzó la vista a través de los barrotes de su celda, contemplando el cielo. «Señor», susurró, «te obedezco, aunque no tenga sentido, aunque todo a mi alrededor diga lo contrario. Aún así, confío en ti». Pero mientras los testigos se retiraban y el rey Sedequías seguía ignorando la voz de Dios, el sonido de las trompetas babilónicas se hacía más fuerte justo detrás de los muros. Jerusalén había llegado a su punto de quiebre. El asedio se intensificaba con cada hora. La comida escaseaba y la desesperanza se esparcía como un incendio. Jeremías sabía que antes de que brillara la esperanza, debía llegar la noche más oscura. Sobre la ciudad, los cielos antes despejados estaban ahora cubiertos por un humo espeso y asfixiante. El aire estaba cargado con la mezcla insoportable de madera quemada, sangre y podredumbre. Ardía al respirar, denso e inevitable. Desde detrás de los barrotes de hierro, Jeremías, con las muñecas aún adoloridas por las cuerdas, observaba cómo se desarrollaba la destrucción. Lo escuchaba todo: los gritos, las puertas derribadas, los llantos de madres e hijos. «Han entrado», susurró, con lágrimas acumulándose en los ojos. Era el caos. Los soldados de Nabucodonosor irrumpieron en la ciudad, cubiertos de hierro, lanzas en alto. Las casas fueron saqueadas, las familias destrozadas, las personas eran arrastradas por las calles como ganado. Y en el centro de todo, el templo, el corazón de la fe de Israel, era devorado por las llamas. Jeremías se apoyó contra la fría pared de piedra. «Señor», clamó, «todo lo que me dijiste se ha cumplido, y aún así duele más de lo que jamás imaginé». Entre el polvo y el humo apareció Baruch una vez más, el rostro cubierto de tierra y lágrimas. «Jeremías», dijo sin aliento, «Sedequías intentó escapar por el camino del jardín, pero los babilonios lo capturaron cerca de Jericó». Jeremías cerró los ojos, obligándose a mantenerse sereno. «¿Y el pueblo?», preguntó con voz suave. La voz de Baruch temblaba. «Muchos están encadenados, algunos están siendo llevados, otros…» Hizo una pausa, tragando con dificultad. «Otros yacen sin vida en las calles». Jeremías no podía soportarlo. Apretó la mandíbula, cerrando los ojos con fuerza. Lo que había pasado años advirtiendo se había convertido en una pesadilla real, desplegándose ante sus ojos. Las mujeres lloraban sobre sus hijos sin vida. Ancianos eran arrastrados como criminales. Los sacerdotes eran golpeados sin misericordia. En medio del caos, un oficial babilonio se acercó a la celda de Jeremías. Su nombre era Nebuzaradán, comandante de la guardia. «¿Eres Jeremías?», preguntó. Jeremías levantó lentamente la cabeza. «Sí», respondió en voz baja. El rostro de Nebuzaradán era severo. «Traigo órdenes directas del rey Nabucodonosor. Debes ser liberado. No se te hará daño, ni se te obligará a ir con nosotros. El rey dice que eres libre de elegir. Puedes venir con nosotros a Babilonia o quedarte aquí con los que quedan». Jeremías, sorprendido, vaciló. «¿Pero por qué?», preguntó. La voz del oficial tenía un tono de respeto. «Se dice que tú predijiste todo esto hace mucho, y sin embargo, tu propio pueblo te rechazó. Se burlaron de ti, incluso te hicieron daño». Jeremías respiró hondo. «Entonces, debo quedarme, con los pocos que quedan». Nebuzaradán asintió. «Así será, eres libre.
Cuando Jeremías salió de la prisión, se detuvo a contemplar la escena ante él. La ciudad estaba en ruinas, los muros eran montones de escombros, las casas ardían, las calles estaban cubiertas de cadáveres. Las mujeres gritaban de dolor, los hombres vociferaban de rabia o desesperación. Los niños lloraban, sentados entre los restos. «Jerusalén», susurró Jeremías con la voz quebrada, «¿cuántas veces te supliqué? ¿Cuántas veces clamé por ti? Y ahora yaces en ruinas». En las puertas destrozadas de la ciudad, vio a un pequeño grupo de sobrevivientes. Eran los más pobres entre los pobres, los que nadie consideró dignos de llevar cautivos. Estaban quietos, paralizados por el shock, sin saber qué hacer. Jeremías se acercó a ellos con suavidad. «No tengan miedo», dijo en voz baja. «El Señor aún tiene un propósito, incluso en medio de este dolor». Una mujer cubierta de ceniza lo miró con ojos hinchados y llenos de lágrimas. «¿Por qué, Jeremías?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Por qué ocurrió esto?». Jeremías miró la ciudad humeante y respondió con tristeza: «Porque nos negamos a escuchar, porque endurecimos el corazón, porque abandonamos a nuestro Dios». A lo lejos, el fuego aún devoraba las últimas vigas de madera del templo sagrado. Jeremías cayó de rodillas, abrumado por el dolor. «Señor, ¿hasta cuándo?», clamó. «¿Hasta cuándo continuarán el sufrimiento y el dolor?». El viento soplaba sobre la tierra calcinada, llevando consigo el hedor de humo y muerte. Dios permanecía en silencio, pero en lo más profundo, Jeremías sintió que algo aún quedaba, una última verdad, una palabra que todavía no había pronunciado, un mensaje aún por revelar. Mientras el viento se volvía más frío esa mañana sobre las ruinas, Jeremías lo supo. Su llamado no había terminado. Aún había más que decir. Las ruinas de Jerusalén seguían impregnadas del denso olor a humo y tristeza. Piedras quemadas, polvo espeso y silencio llenaban las calles, interrumpidos solo por el llanto lejano de viudas y niños huérfanos. Jeremías estaba solo, sentado sobre una gran roca, con la mirada perdida más allá del horizonte. Lo había soportado todo: traición, burla, prisión, violencia, hambre. Y ahora, el colapso de la ciudad que amaba con todo su ser. Inspiró profundamente, cerró los ojos y en voz baja comenzó a orar. «Señor, todos estos años, tantas advertencias, tantas lágrimas». La brisa susurraba con suavidad, moviendo el borde desgarrado de su túnica. Jeremías tomó un viejo trozo de papiro. Con la ayuda de Baruc, había escrito las palabras que Dios le había dado en las últimas semanas. Entonces los recuerdos regresaron de golpe, visiones que una vez quedaron escondidas en los rincones de su mente, volviendo como chispas en medio de la oscuridad. Recordó la rama de almendro, la olla hirviente, el cinturón arruinado, la caída de la ciudad. Pero hubo una visión que él atesoró por encima de todas, porque no era solo juicio, señalaba algo mucho más grande. Jeremías susurró, como si reconstruyera las palabras. «Así dice el Señor, vienen días en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá». Hizo una pausa, tomó aire y continuó. «No será como el pacto que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Ese pacto lo rompieron». Sus manos comenzaron a temblar. «Pero este es el pacto que haré después de esos días», dijo casi en un susurro. «Pondré mi ley dentro de ellos, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Para esto ha sido todo», dijo con la voz quebrada. «Cada pérdida, cada grito, cada momento roto, todo conducía aquí, para que te conocieran, no solo en rito, sino en espíritu». Jeremías se puso de pie lentamente.
tambaleaba, débil, pero algo nuevo se encendía en su interior, una fuerza nacida de las cenizas. Otra palabra regresó a su mente, una que Dios le había dicho como respuesta silenciosa al clamor de su alma. Clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. El cielo comenzaba a aclararse, empujando la sombra de la noche hacia atrás. Cosas grandes y ocultas, repitió Jeremías suavemente. Sus ojos aún estaban hinchados, pero ahora llevaban un brillo de luz. Por fin comprendía, el juicio no era el final, era el comienzo, una transformación, un despojo de la tradición vacía para dar lugar a una conexión verdadera. El deseo de Dios no era destruir, sino renovar, convertir corazones de piedra en corazones capaces de amar. Mientras Jeremías caminaba entre las ruinas, se detuvo cerca de algunos sobrevivientes. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Escuchen, pueblo de Israel, aunque la destrucción ha caído sobre nosotros, no será el capítulo final. Dios ha hablado. Él escribirá su ley en nuestros corazones, y un día, cada persona, desde el más humilde hasta el más grande, lo conocerá personalmente. Los rostros cansados, cubiertos de tierra, se volvieron hacia Jeremías. Algunos lloraban, otros solo escuchaban, pero en sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. Jeremías cerró los ojos mientras la luz de la mañana se alzaba detrás de él. Susurró, Esta es la verdad que he llevado en silencio, el significado oculto detrás de todas las visiones. Este mensaje final había llegado, pero Jeremías sabía que no era solo para ese momento, ni solo para ese pueblo. Era un mensaje destinado a viajar a través del tiempo, más allá de Jerusalén, más allá de su propia vida. Una verdad que un día llegaría incluso hasta nosotros. El viento aún levanta el polvo de las antiguas ruinas de Jerusalén, pero las palabras de Jeremías nunca se han desvanecido. Han cruzado los siglos, vivas, ardiendo con verdad. ¿Cuántas veces como Jeremías nos sentimos completamente solos? ¿Cuántas veces miramos al cielo con los ojos llenos de lágrimas y preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Jeremías conocía bien ese sentimiento. Fue traicionado por los más cercanos, rechazado por su familia, insultado en público, encadenado, golpeado, burlado, olvidado. ¿Cuántas noches lloró en silencio, con la única compañía de la presencia de Dios? Y aún así no se rindió, incluso cuando su voz temblaba, cuando su cuerpo se debilitaba, cuando su alma pedía silencio. Jeremías siguió hablando, siguió caminando. Aprendió algo que todos debemos recordar. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. Muchas veces es preparación. Antes de la reconstrucción siempre hay una ruptura. Jeremías fue un profeta del dolor, pero también de la promesa. Vio caer la ciudad y, sin embargo, desde las cenizas recibió la palabra más grande de todas. Les daré nuevos corazones y un nuevo pacto, no escrito en tablas, sino grabado profundamente en sus decisiones, en sus emociones, en su ser. La historia de Jeremías nos enseña esto. El dolor puede sentirse interminable, pero no es en vano. Las lágrimas de hoy quizás estén regando el campo donde crecerá la esperanza del mañana. Y la lucha de hoy quizás sea la tierra donde Dios plantará transformación. Tal vez tú también te has sentido como Jeremías, excluido, incomprendido, peleando batallas invisibles. Pero el mismo Dios que estuvo con Jeremías está contigo también. Así que, cuando la vida se queda en silencio, cuando las puertas no se abren, cuando las fuerzas se acaban, recuerda a Jeremías. Recuerda que Dios aún está escribiendo, aún está redimiendo, y tal vez, solo tal vez,
esta sea la página donde comienza tu restauración. Porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes para tu bienestar y no para tu mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29:11. Financial. Si esta historia tocó tu corazón, quédate con nosotros. 2 relatos más, poderosos y conmovedores, de figuras bíblicas que enfrentaron dolor, pruebas y milagros, vienen a continuación. Haz clic, mira, y no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Que Dios te encuentre en tus momentos más oscuros, como encontró a Jeremías, y te recuerde que, incluso en el silencio, Él sigue hablando.